No me gustaba, y no me sigue gustando nada lo que me rodeaba en mi vida. Y lo peor era que no estaba conforme con lo que tenía, lo cual está mal. Mi abuela me dio un consejo. Uno de los peores errores que tiene el ser humano es ser desconforme, y bueno, parece que lo tengo. Me encontraba sentado en un banco color amarillo, comiendo una bolsa de caramelos que eran mis favoritos, el que había comprado en el kiosco que había en la escuela, para que todos los jóvenes puedan endulzar su mañana comprando una golosina. También servía para que a nadie se le bajara la presión de tanto estar en ayunas, lo cual había mañana que pasaba. Recreo. Eran las 10 de la mañana, y sentía que no se pasaban más las horas aquí adentro, aunque el recreo solo duraba unos 15 minutos. Todo era aburrido para mí, pero para otra gente era divertido. Cada vez que estaba en el patio, esperando a que se me pasaran los minutos para entrar en clase, venían todo el movimiento de una escuela normal, y me di cuenta que todos los días pasaba casi lo mismo. Chicos y chicas riéndose de sus cosas, muchos jóvenes y pequeños comprando golosinas en el kiosco, profesoras y profesores de pie, observando el recreo a ver si ocurría algo, y yo solo. Algunos estaban hablando de cosas que les pasó el otro día cuando se habían juntado con amigos, otros estaban con los celulares mostrándose mensajes, otros estaban hablando con sus novios o novias. Era vergonzoso no hablar con nadie. Algunas profesoras pasaron a mi lado y observé que estaba solo, sin saber qué hacer. Y lo peor era que toda el aula me ignorara. Recuerdo que el año pasado, cuando la profesora de biología había dicho que todo el curso se organizaría porque iba a armar grupos para realizar un trabajo práctico, lo peor que podía decir una profesora era que había que hacer trabajos prácticos grupales. Para mí, la actividad individual es mucho mejor que grupal. Bueno, me conviene a mí, porque siempre no tenía con quién formar mi grupo. Todos se formaron y ni uno me dijo que si quería estar en su grupo para hacerme un favor, y yo tampoco me animé a decir nada, porque siempre era lo mismo. Nunca me animo a hacer nada. La profesora empezó a anotar grupo por grupo con apellidos y nombre de los integrantes de cada grupo. Solamente teníamos 13 años de edad. Eran todos unos inmaduros. Pero eso no justificaba que no sean capaces de ponerme en su grupo. Está bien que no me admitan como amigo, pero al menos para un grupo de escuela tendrían que admitirme. Eso no era inmadurez, era maldad, o quizás las dos cosas mezcladas. Cuando la profesora se acercó a mi banco y me preguntó, Walker, ¿tienes grupo? Todo el curso clavó la vista en mí. Yo estaba en el asiento casi último sentado, obviamente solo, y escribiendo mis cosas. Claro, más bien estaba encerrado en mi mundo. Logré contestarle que no. Tenía que decirle la verdad, porque cuando viera que no estaba haciendo el trabajo grupal, iban a venir los problemas. Todos empezaron a susurrar cosas y algunos a reírse. ¿Quién sabe? Seguro que estuvieron riendo de mí como siempre. ¿Quién quiere integrar a cualquiera en el grupo? Preguntó la profesora para buscarme un grupo. Fue una mala idea. La verdad que nadie contestó nada. Pero yo ya había estado acostumbrado a que pasaran esas cosas con ese grupo de chicos que me había tocado desde que ingresé a primer grado. Y no se podía hacer nada, porque nunca me había hablado con nadie. Pero a medida que íbamos creciendo, pequeñas cosas cambiaban. Y era para mal. Mis compañeros empezaron a insultarme, empezaron a reírse de mí y todas esas cosas que me iban tirando a un pozo negro. Como siempre, nadie quiso incluirme en sus grupitos, así que la profesora tuvo que incluirme en uno que eligió al azar, y ni siquiera a los integrantes les agradó que yo estuviera con ellos, pero tuvieron que aceptarlo. Yasmín, la chica que me gustaba, justo estaba en el grupo que me habían asignado. Ella era una chica pelirroja de rulos, demasiado pálida y de ojos grises. Siempre me había gustado, pero nunca me había mirado. Además, ella tenía novio a pesar de lo joven que era. Y la verdad que sabía en lo más profundo de mi mente que nunca estuvo interesada en mí, tanto como los otros chicos del curso, ya que para nadie existía. La profesora me obligó a sentarme con ellos. Tuve que aguantarme todas las cosas que hablaban de las que yo no entendía, de personas que conocían entre ellos, de cosas que habían hecho, y encima nadie me dirigía la palabra. Estaba sentado al lado, mirando cómo se reían y se manejaban. Tenía muchos nervios porque estaba Yasmín, la chica que me había gustado desde siempre. Su perfume con olor a frutillas se sentía, eso que estaba lo bastante lejos como para sentirlo. Ella no era para mí, pensé. Vivimos en un mundo diferente, claro, de mentalidades, porque ambos dos somos humanos y estamos en el planeta Tierra, pero nunca iba a aceptarme en su mundo, lo sabía. Me ignoraron todas las horas que estuve sentado con ellos, pero la verdad, lo que más me disgustó es que yo ni siquiera era capaz de preguntar qué tenía que hacer para probar el trabajo. Me quedé callado y ahí vinieron los problemas.
Sonó el timbre y me sobresalté. El recuerdo se desvaneció. Ya había que ir a clases. Me levanté, pude notar que ya no me quedaban caramelos en la bolsa, así que tiré al tacho de basura una pequeña bolsa con los papeles vacíos de los caramelos, y tranquilamente me dirigí al aula. No era bueno tener que estar recordando experiencias malas del año pasado, pero lamentablemente mi mente viajaba sola, y me las hacía recordar todos los días, a toda hora. ¿Será porque nunca a nadie le conté esto? ¿Las palabras que te guardas te hacen mal? Por eso dicen que es bueno sacarlas con una persona que sepa escuchar. Pero es que me da tanta vergüenza contarle a mi familia lo estúpido que he sido con mis compañeros de escuela y lo insignificante que me hacen sentir cada vez que nadie me habla y nadie quiere incluirme en los grupos. Es demasiado para contar. Desde los 8 años que había empezado con una psicóloga, mi niñera había notado que algo en mi mente no iba bien y les había comunicado a mis padres de que yo necesitaba un poco de ayuda. De ahí mis padres pudieron enterarse de mis comportamientos extraños, más lo deprimido que estaba por tener esa edad, y me obligaron a ir. Pero el año pasado dejé las sesiones. De 5 años seguidos que había ido, lo había abandonado de un día para otro. Cuando llegué, me senté en mi lugar de siempre y saqué un cuaderno en donde ahí escribía un par de canciones sin ritmo. Digo canciones sin ritmo porque son solo letras a las que no les doy ritmo, y escribo porque sí. O quizás les doy un poco de ritmo con la PC, pero al rato se me olvidan. Sin guitarra no puedo hacer nada, pensaba. Mientras esperamos a que llegue la profesora, dos compañeros míos, que eran los que hablaban demasiado en clases, se me acercaron por primera vez e inesperadamente. Dylan y Nick eran sus nombres. Todos lo sabían porque los adoraban todos. Bueno, bien por ellos. Hablarme sería una buena opción, pero la verdad que ellos no iban a hacerlo. Tenían un mal presentimiento. Quizás iban a hacer de esas cosas que recordaría siempre en mi vida. «Hey, Yannick», contestó Dylan mientras me miraba. «¿Puedo hacerte una pregunta?», preguntó, mientras que Nick estaba detrás, riéndose y esperando a ver lo que ocurría. Los nervios empezaron a apoderarse de mí, porque no quería que me hagan sentir mal enfrente de toda la clase, y sabía que lo harían. No sabía qué hacer, ni decir, así que lo único que pude decir fue asentir. «¿Por qué eres tan estúpido, tan raro, tan callado y tan...?» Largó una carcajada con su amigo Nick, y estallaron las risas. «Se dan ganas de pegarte cuando te vemos», añadió Nick, levantando la voz a causa de que estaban bastante lejos de mí, y para que la escuchara claramente. ¿Tan qué? Le faltó decir algo. Me dolía el pecho y me había sonrojado. Creo que me ardía la piel de mi rostro. No sé si era por bronca o por vergüenza. Creo que era una mezcla de las dos cosas juntas. Me vino un pequeño dolor en la garganta y pude decir que era el nudo en la garganta que se me había hecho por lo que me habían dicho. ¿Ganas de llorar? Quería estallar ahora mismo, pero no lo iba a hacer, así que mordí mi labio inferior y di un suspiro. Sin mirarlos, seguía escribiendo mi letra, pero no me podía concentrar bien porque seguía sintiéndose las risas de ellos, y lo peor era que se habían sumado otros a reírse de mí. «Encima es feo», sentí una voz detrás de mí, y sabía que se referían a mí. Todos contra mí. Eso era tan incómodo, tan malo. Me hacía odiar la escuela cada día más y lamentar mi estúpida existencia. Esto era tan inexplicable. Por suerte ya había llegado la profesora y ya no podían burlarse de mí. Hasta mañana. ¿Feo? ¿Qué tiene de malo que sea feo? A la escuela no se viene por la imagen o para ver quién es el más lindo del curso. Se venía a estudiar. Mi abuela siempre me había dicho que era bonito. Quizás me mentía, pero el espejo no mostraba un rostro feo. Está bien que era demasiado pálido, tenía los ojos cristalizados y el pelo demasiado negro. A casi nadie le gustaba el color negro en el pelo, pero a mí sí. «No sé por qué estás aquí en el curso, no se lo merece», seguían las voces, pero más bajas que antes. Un golpe fuerte en mi corazón sentí cuando oía diferentes voces de mis compañeros diciéndolo. A pesar de que ya empezó la clase, seguían hablando entre ellos y podían sentir lo que decía. A pesar de que ya empezó la clase, seguían hablando entre ellos y podía sentir lo que decía. Me molestó lo que me dijeron y me hirió. Así que miré solamente mi hoja y dejé de escribir, porque ya no podía hacer nada. Me hablaban quitando las ganas de seguir haciéndolo. Hasta se me habían quitado las ganas de pensar qué podía hacer con esta nueva letra que estaba escribiendo. Las mañanas en la escuela eran una verdadera tortura. Caminé hasta el bus, porque mis padres no tenían tiempo para pasarme a buscar, así que la opción que me quedaba era ir en colectivo. Ya estaba alejado de esas personas que me desagradaban, y por suerte, cuando llegaba a casa, iba a estar en paz. Mis 14 años ya estaba cansado de la vida. Mi hermana podía notarlo. Creo que ella era la única persona a la que le contaba algunas cosas. No todas, pero algunas sí. Melody era una hermana ejemplar.
Ella siempre se importaba de mí, pero aún no sabía lo que me hacían mis compañeros. Desde pequeño me hacía problema porque los niños de mi edad no jugaban conmigo, pero luego me fui acostumbrado a que no me hablaran, porque quizás era por algo. Todo es por algo. Pero últimamente, en estos días de escuela, me estaban insultando y yo no tenía la fuerza necesaria para tolerar este tipo de cosas. Pero no les decía tampoco a mis padres. Ellos podrían hacer algo. Mi mente decía aún no. Tendría que esperar un tiempo que las cosas vayan peores. Quizás serán solo unas semanas y luego todos volvieran a ignorarme otra vez. El colectivo estaba retrasado. La mochila... El colectivo estaba retrasado. La mochila me pesaba un montón y me hacía doler los hombros. Había dos chicas esperando también, una señora y un señor. La verdad es que cuando estaba esperando el colectivo me sentía más tranquilo. No había nadie que me estuviera mirando con mala cara, ni nadie que le parezca un raro como en la escuela. Agarré mi celular y los auriculares mientras buscaba la canción que quería escuchar. La verdad es que sí era raro porque siempre me ponía a escuchar la música de Akira Yamaoka, que hacían para los videojuegos de terror de Silent Hill. La verdad, esas melodías de las canciones me inspiraban a escribir nuevas cosas en mis cuadernos, además de los libros que leía. Eran esas canciones que me motivaban también. Además que algunas de esas canciones fueran instrumentales, a veces en otras cantaba una mujer, y las hacía mucho mejor. Su voz era hermosa, me encantaba. Cuando llegó el bus, me subí después de las otras personas y me senté en el fondo del colectivo. Por suerte estaba vacío. Solamente había unas pocas personas y se podía seleccionar el asiento que querías. La canción que puse se llamaba Your Rain y sonaba en mis oídos. Lo que hacía es que me tranquilizara y tuviera un viaje tranquilo. Me surgieron ganas de algo. Necesitaba un abrazo de alguien porque me sentía solo. Me sentía mal por lo que habían dicho mis compañeros y sentía que necesitaba contárselo a alguien para que me apoyaran. Si encontraba a mi madre en la cocina, me conozco, le contaría todo lo que me hacían mis compañeros y que me hacían sentir demasiado mal. Cuando estaba por llegar a casa, bajé del autobús y seguí con mi camino. Tenía que hacer unas cuadras más y ya estaba en mi casa, pero hasta ahora tenía que caminar. En mis oídos, esta vez sonaba la canción Promise, que es instrumental acompañada de un piano excelente, que hacía que esa melodía sea un poco melancólica, pero a la vez dulce. En mi día no podía faltar la música. Para mí lo era todo, porque la verdad siempre quise estar en la música y cantar mis propias canciones, que la gente pudiera conocer mis ideas, y quería conocerme a mí mismo. Pero siento que está muy lejano ese deseo de mí. No tengo las posibilidades de tener algo de ese tipo cerca. En mi vida no voy a poder ser como esas personas que tienen suerte de poder mostrarle al mundo lo que saben hacer y de poder cumplir sus sueños. Mordí mi labio inferior y pude ver que ya estaba en la puerta de mi casa, pero cuando quise abrir estaba la puerta tablada, ya que estaba con llave. Mis padres no estaban en casa, como siempre. Saqué la llave de un bolsillo de mi mochila y abrí sin apuros la puerta. Cuando llegué, sentí el silencio que había en mi casa. Todo estaba en orden y normal como debía. Dejé mi mochila en la silla y vi que en la mesa había una nota con la letra de mi madre. Querido Yannick, te dejé unos emparedados de jamón y queso para que comas y una gaseosa para que tomes. Claro, también hay para Melody. Lo mismo. Richard no vendrá esta noche y yo estaré eso de las 6 de la tarde. Aliméntense. Besos. Richard era mi padre. Su rostro invadió mi mente. Esa mirada tan fría que a veces me preocupaba. Otra vez tenía que estar todo el día fuera de la casa. Tiré con brusquedad la nota y me puse de mal humor porque no tenía nadie con quien hablar ni abrazar. En la mesa estaban los emparedados que habían dejado mi madre o no sé quién habrá sido. Me senté y sentí el ruido del reloj colgando en la pared. Fue lo último que pude sentir, porque ya unas lágrimas salieron de mis ojos. Quería hacerlo, quería llorar, y por fin estaba en un lugar solo, sin que nadie me diga nada, si lloraba o no. Podía hacerlo libremente, era lo único que podía hacer. En este día esperé a mi madre solamente unas 2 horas para abrazarla y hablarle de muchas cosas que con nadie podía hablar, pero no estaba. A veces pensaba que mis padres preferían el trabajo que a su hijo, pero también me pongo a pensar que ellos tienen que pagar muchas cosas con el dinero que ganan ahí, que no pueden tomarse vacaciones solamente para estar con su hijo. Quizás tenga la misma edad que ellos, pero siento que no puedo tener las actitudes que tienen. Siento que cada vez que me hablan es para burlarse de mí por lo tímido que soy,
Pero no puedo ser de otra forma. Tendrían que respetarme por ser como soy. Nadie quería estar conmigo, ni siquiera mis propios padres, y a veces sentía que hasta cansaba a Melody. Agarré un cuchillo mientras me derramaba las lágrimas para cortar el emparedado a la mitad, porque era muy grande para poder comerlo con la mano. No sé cómo fue, pero por estar distraído logré cortar mi dedo sin querer. Dirigí la mirada donde sentía el dolor y vi que de mi dedo salía un hilo de sangre rápidamente. Solté el cuchillo y gemí por el ardor que sentía de mi dedo lastimado. Lo miré fijamente, acordándome que no había curitas, pero sí algodón y alcohol para curarme. Pero, por un momento, dejé todo eso de lado y me concentré en la sangre de mi dedo. Pensé en cómo me había dolido al cortarme sin querer, porque no sabía que esto iba a ocurrir y mi dedo tampoco. Mi dedo estaba sangrando porque lo lastimé. Mi corazón está sangrando porque lo lastimaron, y no sabía que me iban a lastimar como mi dedo. Mordí mi labio inferior y comencé a pensar en algo que nunca creí que iba a pensar. Mi piel es débil como mi cuerpo. El cuchillo es más fuerte que mi piel, como mis compañeros de clase. El dolor que voy a sentir va a ser mi dolor interno, lo que hacen causar mis compañeros ignorándome, burlándose de mí, y mis padres al dejarme solo todo el día. La sangre que va a correr sería mi corazón sangrando después de la herida que va a dejar secuelas, y la cicatriz representaría la marca que llevaría siempre en mi corazón, porque esas cosas no se olvidan. Esto me haría liberarme un poco de todo lo que pasé. Me levanté la manga de mi camisa. Tenía que intentarlo. Traje saliva por lo que vaya a pasar. Quizás me dolería mucho, quizás me mande al hospital, quizás podrían pasar muchas cosas, pero no había forma de averiguarlo si no te animabas a hacerlo. Tomé el cuchillo nuevamente y miré unos minutos mi piel pálida. No tenía ningún rasguño, estaba toda lisa y normal. Entonces, eso es lo que me provocaba mucha lástima, herirla de esa forma. Pensé que hoy, por no tener experiencia en esto, iba a ser un pequeño rasguño para ver qué pasaba. Apoyé el filo en mi piel y me dio un fuerte escalofrío por lo que estaba pasando. Di un suspiro y empecé a actuar. Un dolor se aproximó en mi brazo, y cuando me di cuenta que la herida ya estaba sangrando, pegué un leve grito y rápidamente saqué el cuchillo de mi piel. ¿Cómo es que pude hacerlo? La punta del cuchillo tenía sangre, pequeñas gotas habían caído en el suelo de la cocina y el dolor empezó a actuar. Sentí el mismo dolor del dedo, pero un poco más fuerte. Será porque el que me había hecho el brazo había sido un poco más grande que el que provoqué por accidente. Dejé la navaja en la mesa de la cocina y corriendo me dirigí a mi cuarto donde tenía algodón, alcohol y otras cosas más. Me puse algo de eso en el brazo por desesperación de que vaya a pasarme algo. Miré el reloj y ya iban a ser las 2 de la tarde. Oh no, mi hermana está a punto de llegar. Ella de la escuela salía a esa hora porque eran 2 años más grande que yo. Los de esos grados más altos estaban 1 hora más en la escuela. Bajé rápidamente a la cocina para lavar bien la navaja porque estaba un poco con manchas de sangre. Me aseguré de que estaba bien limpia y luego tomé un trapo mojado y le pasé el suelo donde había manchado un poco de sangre. Por último, revisé a ver si había algo más que mi hermana pudiera llegar a sospechar, pero no. Por suerte me había sobrado el tiempo para subir y encerrarme en mi cuarto para curarme la herida. Corté un pedazo de algodón con un poco de desinfectante más alcohol y me lo puse en la herida. Dolía, pero sabía que no me iba a pasar nada por haberlo hecho. ¿Qué había sentido? Había sentido mucho dolor, pero había descubierto que esto era lo que me pasaba a mí por dentro. Ese sufrimiento de las cosas que me hacían. Cada vez iba perjudicándome más. A pesar de que lastimarme a mí mismo nunca se me había ocurrido en la cabeza, hoy me había dado cuenta de lo mucho que podía llegar a ser una persona cuando estaba tan baja de ánimo.